Hola chicos y chicas de quinto semestre. Vamos a continuar con nuestra clase. Y ayer nos habíamos quedado, bueno, nos habíamos quedado acá arriba, ¿no? Hoy vamos a ver Modernidad líquida. El autor es Zygmunt Bauman. Bauman es, sin lugar a dudas, uno de los escritores de ciencias sociales contemporáneos más interesantes que existen, en mi opinión, o que puede haber, o que pudo haber habido. Ha escrito muchas cosas, pero en sus últimos escritos se ha ido con un enfoque de lo líquido en el sentido del no tanto del principio de fluido, sino del principio de la liquidez, de lo inmediato, asociado un tanto al dinero, ¿no? Entonces, dentro de modernidad líquida nos va a hablar sobre esto en algunas cuestiones, vamos a ir viéndolo. Nos dice Hermann Marcus, dice, creo que nos enfrentamos a un nuevo momento de la historia, porque hoy debemos liberarnos de una sociedad relativamente funcional, rica y poderosa. Pocos individuos desean liberarse, todavía menos están dispuestos a actuar para lograrlo, y prácticamente nadie sabía con certeza en qué medida esa liberación de la sociedad sería diferente a la situación en la que ya se hablan o ya se hallaban todos ellos. Liberarse significa literalmente deshacerse de las ataduras que impiden o constriñen el movimiento, comenzar a sentirse libre de actuar y de moverse. Cuando nosotros eh, vamos creciendo desde pequeños, nos damos cuenta que podemos hacer todo lo que nuestro cuerpo nos permite, ¿no? Trepar, correr, brincar, saltar, ¿no? Jugar, hasta que nuestra mamá o nuestro papá o quien se hiciera cargo de nosotros nos diga, eso no, ¿no? O hasta ahí, detente, o te vas a quemar, etcétera. Y vamos aprendiendo muchas de estas pautas que, bueno, algunas son muy sencillas, ¿no? Como no toques el fuego porque te quemas, por ejemplo. No le acerques la mano a un perro porque te muerde, ¿no? Etcétera. Hasta interiorizar otra serie de ideas, otra serie de creencias, ¿no? Que faltos de profundizar en el conocimiento de somos y seguimos siendo una sociedad mítica, ¿no? Es decir, crea ideas, crea leyendas, crea historias, crea percepciones, pero definitivamente estamos muy lejos de ser una sociedad científica como tal. Todos nosotros, todos, no nos podemos escapar de esto, tenemos percepciones, creencias, ideologías que se asentaron o se reforzaron en casa. A lo mejor alguien sea agnosta o ateo y su casa sea católica, pero no se podría explicar el que él sea ateo sin que la familia haya sido católica en sí, ¿no? Es decir, de una u otra manera, nuestro actuar, nuestro pensar está relacionado, altamente relacionado con nuestros contextos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál es aquí lo importante? Que si nosotros hubiéramos estudiado cualquier otra cosa que no fuera ciencias sociales o humanidades, pues iríamos ahí por la vida creyendo y comportándonos de acuerdo única y exclusivamente a nuestro contexto, ¿no? A nuestra inmediatez, como lo hace muchas personas que nunca se preocupan por quizás cultivarse un poco de los aspectos sociológicos, sociales, culturales, históricos. Como científicos sociales, nosotros tenemos que aprender a separar ambos mundos, ¿no? Ahorita que está de moda los multiversos con Marvel y eso, o sea, tenemos que separar ambos mundos. En un mundo están nuestros valores, nuestras ideas, nuestra historia, nuestra familia, nuestras opiniones, nuestra creencia. Y en el otro va a estar nuestra función, nuestro ejercicio profesional como científicos sociales. Y este ejercicio no puede empezar si trasladamos todos los valores que tenemos aquí hasta acá. Y vamos a especificar, o sea, claro que si tú eres responsable o no, honesto, honesta, eh, justo, sobrio, honorable, ¿no? Son cosas que, claro, que tienes que llevar a tu práctica de acá, ¿no?
Si tú eres una persona amable, correcta, educada, sí son cosas que te tienes que llevar. ¿Qué no te tienes que llevar? Los prejuicios, ¿no? Los estereotipos. ¿Por qué? Porque estarías conduciendo el estudio, y conducir el estudio es algo muy malo. Por ejemplo, pasa sobre todo con los niños, hay que tener mucho cuidado. Cuando tú le preguntas a un niño, hoy te pegó tu mamá, ¿verdad? O sea, lo hackeas en la mente del niño y es, hoy te pegó tu mamá. O sea, el niño se queda así un poco como, y pues sí, 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 ¿no? Porque no termina de entender y ya, la mamá va para el DIF, ¿no? O sea, cuando tú haces este estilo de preguntas, ¿qué tan mal te cae el PRI, no? O sea, ¿qué tan mal te cae Morena? ¿Qué tan mal crees que Andrés Manuel lo esté haciendo? ¿Qué tan mal crees que esté el aborto? ¿Qué tan mal crees que sea la homosexualidad? O sea, cuando tú le asignas una categoría de valor a la pregunta y conduces el estudio, estás segregando mucho lo que la otra persona te pueda responder, ¿no? ¿Cree usted que el agua Bonafón es mejor que tal o no? ¿No? O sea, vas sembrando opinión o vas sembrando la respuesta en la pregunta. Y eso es algo que no pueden hacer. Entonces, cuando ustedes están construyendo un marco teórico, ¿no? Supongamos, por ejemplo, el aborto. Y están a favor del aborto. Y van y ponen, es importante estudiar el aborto porque han sido años de esclavitud y mi cuerpo es mi decisión. O sea, ya desde ahí va muy, muy ligado lo que usted opina, lo que ustedes opinen al tema de estudio. Y lo van a terminar jalando, ¿no? O sea, todo lo que esté en contra del aborto lo van a hacer menos, lo van a hacer a un lado, ¿no? Y todo lo que esté a favor lo van a hacer más grande. La recomendación es no estudien temas que realmente les afecten, ¿no? O sea, que realmente les puedan ocasionar algo que estén muy ligados emocionalmente. Por ejemplo, no sé, si alguien ha sido víctima de la delincuencia y se va a poner a estudiar delincuencia y quizás ya trae ahí una u otra percepción, va a sesgar el estudio, ¿no? Se necesita tener mucha madurez, mucha capacidad para separar lo que uno percibe del fenómeno, lo que uno entiende del fenómeno con lo que el fenómeno realmente nos está diciendo, ¿no? No sé si recuerdan, por ejemplo, salió en las noticias que decían X país, el que ustedes quieran, Finlandia ya acabó de vacunar a su población, ¿no? Y México no. O un país de tercer mundo o en vías de desarrollo, no sé, ¿qué les gusta? Colombia, ¿no? Ya casi acaba de vacunar a su población y México aún no, ¿no? Tal país asiático ya casi acaba y México aún no. O sea, esas son cosas desmedidas. ¿Por qué? Porque no están comparando poblaciones. Es decir, si un país tiene 5 millones de habitantes, pues técnicamente tiene que acabar más rápido que México, que tiene 130 millones de habitantes, ¿no? Lo habíamos visto, por ejemplo, ¿no les he enseñado una aplicación que se llama The TrueSight de mapas, chicos? No, Ah, muy bien. TrueSight. Ah, esas las pongo. Se llama The TrueSight Off, ¿no? Y quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. El mapa que ustedes conocen, bueno, pues es ¿no? O sea, es decir, es un mapa mundi común y corriente, el de toda la vida. No obstante, ya ustedes han oído hablar de estas perspectivas cartográficas, ¿no? O dimensiones cartográficas. Y existen diferentes proyecciones cartográficas que tienen más o menos o nos sirven para una cosa o para otra. Esta visión del mundo es la tradicional, la que encuentran en todos lados, y no nos sirve para nada, con todo respeto, ¿no? Si acaso para ver en qué país está cada continente, etcétera. ¿Por qué? Porque vean el tamaño, por ejemplo, de Groenlandia, ¿no? Y si vemos así, pues Groenlandia es como América del Norte, como México, Estados Unidos y Canadá juntos, y eso no es cierto, ¿no? ¿Por qué no? Groenlandia, Groenlandia. Ya, ahí está. Si nosotros tomamos el tamaño de Groenlandia y lo llevamos más hacia el Ecuador, vean cómo se va haciendo chico. Este sería
el tamaño real de Groenlandia, ¿no? ¿Cómo se giraba? Así, no. Así, no. Con un chip, no. Con la rueda, no. ¿Cómo se giraba? Segundo. Bueno, ahí lo pongo por encima. ¿Cómo se giraba? No. ¿Cómo se giraba? ¿Cómo se giraba? Ah, acá se giraba. Entonces, realmente Groenlandia es casi del mismo tamaño que México, ¿no? O sea, no es tan grande como se ve. Si nosotros tomamos, por ejemplo, Belice, ¿no? Que aquí se ve chiquito y nos lo llevamos hacia arriba, ¿no? Hacia la proyección de Groenlandia, seguirá siendo chiquito, pero ya habrá crecido a comparación de que aquí ni se ve, aquí sí se ve, ¿no? Entonces, cuando hablas, por ejemplo, vamos a quitar este, vamos a traernos, por ejemplo, a Portugal. Bueno, jalamos para acá. España. Bueno, es Spain. España. ¿No? Francia. Y vamos a traernos a Alemania, que estará como Germany. ¿No? Entonces, vean, es toda esta parte que está aquí, ¿no? De Europa. Y nos la traemos con mucho gusto a México. Ay, un segundo. Y vamos a ver cómo caben sin ningún problema. Y hasta va a sobrar, ¿no? Ahorita los acomodamos bien. Y de repente tú puedes decir, no, bueno, es que en Alemania, en España hay mejor sistema de no sé qué, hay menos pobreza, hay menos no sé qué tanto. Sí, pero territorialmente hablando, digo, ¿cuántas veces cabría Alemania aquí, no? 3, 4, España lo mismo, cada uno de estos, Portugal ni se diga. Peor aún, luego hablamos, por ejemplo, de países que están teniendo mucho... Segundo, déjenme ubico. Es que se escribe así. A veces no era. Switzerland. Acá está. Como Suiza, que tiene uno de los PIBs más elevados y todo. Y te lo traes a México y es del tamaño de Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, imagínense lo complicado que es realmente organizar todo este territorio, ¿no? Versus organizar estos pedacitos que son todavía más chicos, ¿no? Y cuando nos hemos ido a Banco Mundial, ¿no? Banco Mundial. Al data. Por indicador. Y aquí vamos a poner población. No, es acá abajo. Población total. Esta población total. Segundo. Bye. Población total. ¿No? Y le ponemos, por ejemplo, México. Y luego le ponemos, por ejemplo, países como Suiza. ¿No? O sea, vamos a ver la gran diferencia, ¿no? Ponemos países como Colombia. Ponemos países como, por ejemplo, Venezuela. Como Ecuador. Como Bolivia. Como Guatemala. Como Honduras. Como Belice, ¿no? Y ustedes, o sea, agarran y dicen, ustedes no, ¿verdad? Dicen por ahí, no, pues Colombia, Venezuela, Ecuador, Ecuador ya lleva, Guatemala ya lleva más de la mitad de su población vacunada. Sí, 9 millones hacen la mitad de la población en Venezuela, ¿no? 40 millones en México no hacen la mitad de población en México. Entonces, esto es lo que modernidad líquida, lo que Bauman nos habla de la liberación, de dejar de tener esta mentalidad únicamente de lo que recogemos del medio, de lo que recogemos de las noticias,
y empezar realmente a hacer esta investigación social, o sea, este data que estamos haciendo ahorita para darnos cuenta de las percepciones, ¿no? De realmente las dimensiones. No es lo mismo gobernar a 8 millones de suizos que gobernar a 128 millones de mexicanos. O sea, para nada va a ser lo mismo. No es lo mismo darle empleo y salud a 8 millones que dárselos a 128. No es justificación, o sea, no quiere decir que sea imposible hacerlo o que nunca se deba de poder. No, sí se debe de poder y debe de haber estrategias. Pero esto nos permite entender un poco mejor las grandes diferencias, ¿no? Belice, fíjense, aquí no llegaba ni al millón de habitantes, ¿no? O sea, Honduras anda en 9 millones. Entonces, queremos comparar la capacidad de vacunación, digamos, México contra otros países. Debemos de escoger países que más o menos se le asemejan en población a México, ¿no? Y como tal, no hay específicamente, pero creo que sí nos podemos. Ay, es con ese, perdón. Vamos a acercar a países que sí tienen un poco más que nosotros o similar. Canadá, creo. Canadá está muy bajo, no, me equivoqué. Brasil, India nos va a sacar mucho. Rusia, Federación Rusa. No, ¿qué otro país tiene mucha población? Déjenme pensar. Vale, pero Rusia y México están más cercanos, ¿no? Brasil se va a ir muy lejos, 200 millones. Si quisiéramos tener algo más cercano a la realidad, bueno, comparar el porcentaje de la población vacunada en Rusia versus el porcentaje de la población vacunada en México, ¿no? Y si a eso le agregáramos, por ejemplo, debe de haber otro estadístico. Vamos a abrir aquí otra página. Ay, pero quiero el de datos. Debe de haber, a ver si hay densidad de la población. Perfecto. Y ponemos otra vez a México. Y ponemos otra vez a Rusia. Rusia, Federación Rusa. Y aquí, es decir, aquí en población están más o menos cercanos, son equiparables. Pero en densidad no. En México hay 64,000 habitantes por kilómetro cuadrado. En Rusia hay, déjenme bajo más, 8,000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a The True Side, ¿no? Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Y aquí agarramos Rusia. Quitamos Finlandia. Y si ponemos a Rusia encima de México, aquí sí van a ver que Rusia nos dice quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, es extremadamente grande Rusia. Esto hace, o qué implica esto, en vista la densidad poblacional desde Maps, ¿no? Lo siguiente, que ya les había yo dicho a ustedes, ¿no? Vemos, yo creo que una escala más cercana. O sea, vemos aquí que más o menos se ve densidad. Dejen que cargue un poquito, lo veo pixelado. Pero bueno, más o menos aquí se ve una densidad urbana, nada, densidad urbana, una mega densidad urbana, nada, densidad urbana, ¿no? Si nos fuéramos a una escala, esta escala sería un poco mejor, grandes espacios, ¿no? Luego algunas ciudades que resaltan, carreteras, grandes espacios, ¿no? Pero más o menos vemos ahí las líneas carreteras, las divisorias, aquí no vemos nada, ¿no? Mientras más al norte del país nos vayamos, más pasa que vemos espacios donde pareciera que no hay grandes ciudades o no hay tantas como tal. Cuando nos acercamos a las costas vemos más densidades, aunque no todas, ¿no? Pero cuando nos vamos a Rusia, la cuestión se complica bastante más. Porque vamos a ver aún densidades como por ejemplo la capital, ¿no? Moscú, que sea visible un poquito más. Ahí. Y luego espacios donde no vamos a volver a ver. Tan solo ven aquí cómo desaparecen las carreteras, las amarillas. O sea, no hay nada. O sea, sí hay, ¿no? Pero estás hablando que son pueblos muy, muy, muy rurales. Casi, casi. Pues no sé si decir. No sé qué palabra usar. O sea, muy enclaustrados, muy aislados, ¿no?
donde a lo mejor viven 10 personas, ¿no? 12. Entonces, imagínense que toda la población que tiene está dispersa por todo este pedazo de tierra y tienes que transportar en avión y volar de aquí a acá han de ser como unas 8 o 10 horas en avión, ¿no? Entonces, por supuesto que para Rusia es más difícil distribuir las vacunas entre toda su población. En el caso de México, bueno, será más fácil distribuir la zona centro, ¿no? La metrópolis, la megalópolis que ustedes conocen, que está más o menos cada uno de otro 2 horas, 2 horas y media. Y luego hacia el sur se va a complicar porque vamos a volver a ver espacios donde no hay nada durante mucho periodo. O sea, nada entiéndase como grandes ciudades, ¿no? Y en el norte, sobre todo esta zona, y en la frontera, bueno, en alguna parte será más sencillo distribuirlas. No es lo mismo que quizás si nos vamos a un país más chico como El Salvador, ¿no? Que vamos a lo Salvador es este pedacito que está aquí. Y bueno, tiene carreteras interesantes, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo. Eh, a ver, San Miguel, ¿no? Que es como una gran ciudad. Vamos a ver, solo para dimensionar. La idea es liberarnos. ¿Cómo llegar aquí? Y quiero llegar ahí desde... ¿Dónde está El Salvador? Desde acá. Vamos a poner desde aquí. Y son más o menos 4 horas, 4 horas y media, ¿no? Que más o menos es como atravesar, más o menos, ¿no? Todo El Salvador. 4 horas y media, perfecto. Ahora, si nos cambiamos, ¿no? Y por ejemplo, nos vamos a poner en los extremos. Vamos a salir, digamos, desde Tulum, ¿no? Desde por aquí. ¿Cómo llegar aquí? Y nos vamos, digamos, a Baja California y no tan arriba. Aquí. Y son 45 horas en carro, ¿no? Y con peajes. O sea, no es lo mismo que te toma recorrer el país 6 horas, 10 horas, a que te tome 45 y ni siquiera llegaste al otro extremo, ¿no? Como tal. Entonces, estos son los elementos que debemos de considerar, ¿no? El liberarnos, regresando a nuestra diapositiva, de percepciones que tenemos, que ojo, no están mal, pues con ellas crecimos, todo el mundo las tiene, pero sí separar el trabajo científico académico de nosotros como individuo social, ¿no? Y eso nos va a permitir tener esa libertad, ¿no? Por eso dices, o sea, casi nadie sabe lo que realmente es ser libre. ¿Qué tan libres somos? O sea, técnicamente en cuanto a derechos y esas cosas tenemos muchos, o sea, gozamos de muchas libertades, pero la capacidad de llevarla a cabo, de ejercerla, es totalmente diferente. Por ejemplo, hay libertad de tránsito. Tú puedes hacerte esas 45 horas sin que nadie te pare, sin que nadie te detenga. La pregunta es cuántos de ustedes realmente pueden hacerlo. Pueden salir ahorita de su casa, prender el carro, agarrar dinero, agarrar ropa, irse en carretera porque su carro lo permite, pararse en un hotel un día, pararse en otro hotel otro día, pararse en otro hotel otro día, ¿no? Y recorrer todo México en 4 días, digamos, manejando 12 horas por día, ¿no? O más días, 6, 12 horas, no sé. ¿Cuántos podrían? ¿No? O sea, esa es la pregunta, la reflexión. Yo no podría. ¿Por qué no puedo? Bueno, primera, porque no me alcanza. Segunda, porque mi carro no estaría en condiciones. Tercera, porque tengo un trabajo, tengo que tener acceso a internet, tengo que estar aquí avanzando, ¿no? Tengo que estar al pendiente de mi casa, de mi familia. O sea, hay condicionantes que no me permiten realmente ejercer esa libertad. Entonces la libertad es un tanto virtual, ¿no? Mientras no la llevas a la práctica, todo mundo la tiene. Pero cuando la tratas de llevar a la práctica, a muchos se les corta, se les segrega, se les acorta realmente la capacidad de ejercer la libertad o la capacidad de ejercer los derechos que tienen. ¿Queda claro esa parte, chicos, chicas? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció True Sight? ¿Lo conocían? No lo conocíamos, profe. Ok, ¿opiniones? Los escucho.
uno pensaría que los países de grandes potencias son mucho más grandes que México y no es así. Sí, bueno, si un día no tienen nada que hacer, métanse a todas esas páginas que yo les digo, ¿no? Es bien bonito ver, por ejemplo, jugar aquí con Trusai. em, Porque, exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, un país como la India es bien interesante de moverlo a otro lugar. Ay, ¿no? Este se parece un poquito más al tamaño de México. Y pues compararlo, por ejemplo, con México, ¿no? Pero pasa otra cosa bien chistosa. Déjenme ver si me sale Luxemburgo. Ah, sí me sale. ¿Dónde está? Y me lo voy a jalar para acá. Lo voy a dejar por aquí. Ahorita lo acomodo. Luxemburgo. Hay otro que es Mónaco. Mónaco. Ay, se pasó de lanza. Mónaco. Bueno, pero Mónaco. Sí, Mónaco. No lo suelto, no lo suelto. Lo voy a dejar por aquí, por Veracruz. Hay otro que se llama. Luxemburgo ya lo agarré, otro que se llama Liechtenstein. Liechtenstein. También se pasó. Me lo voy a llevar acá abajo. Espero que esto les sea entretenido, ¿no? Si no, pues ya. Ahí los dejamos, ¿no? Y luego nos vamos, por ejemplo, acá. Y vamos a quitar este y este. Vamos a poner Mónaco. Mónaco. El otro era Luxemburgo. Y el otro era Liechtenstein. Ay, ¿cómo se escribía? Un segundo. Que este no los escribió. Liechtenstein. Ahorita me sale. Pero país. Escribe así. Liechtenstein. Ahí está, ¿no? Y vean su población: 39.000 habitantes, 38.000 habitantes y 632.000 habitantes, ¿no? Vámonos a otro data. Vámonos a PIB. Y vamos a poner los mismos. Empezando por. ¿Cómo lo tengo acá? Mónaco. Mónaco. Luxemburgo. Liechtenstein, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a mover este indicador mucho. Vamos a poner a México, que no se va a comparar para nada. Y vamos a poner acá a México. Y vean, esto es muy interesante. Bueno, ya vimos, ¿no? Liechtenstein 38.000 y Luxemburgo, que era el que más tenía, 120.000 habitantes. Y en México hay 128 habitantes. Es decir, ninguno de estos países llega tan siquiera al millón de habitantes y algunos ni a los 100.000. Pero vean sus PIBs. México 179, ¿no? Mónaco 170, 157. Luxemburgo 101 y Liechtenstein 176, ¿no? O sea, casi lo mismo que México. Y vean los microterritorios que son, ¿no? Nos vamos acá. Y luego vemos, por ejemplo, lo ponemos sobre nuestro hermoso estado de Hidalgo. Y me voy a... ¿Dónde está Pachuca? Actopan, Pachuca, ¿no? O sea, Mónaco, todo el país de Mónaco es más chico que Pachuca, ¿no? Más o menos. Y produce más, o casi igual, que México, ¿no? O sea, vean estos tres países que tienen altos PIBs, cómo caben bien en el estado de Hidalgo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué condiciones hay? ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se dedican estos? La mayoría se dedican a software y servicios financieros. Y esto es bien interesante de ver. Entonces, el desarrollo no está
100% ligado a la extensión del territorio, a los recursos naturales, ¿no? O sea, hay otras alternativas de desarrollo, hay otras alternativas de producir, no solo por los métodos tradicionales, sino hay definitivamente otras formas. Y eso está muy interesante. Regresamos acá a la clase y continuamos en este sentido. Bueno, ¿alguien más si quiere opinar? ¿Preguntar algo? ¿Comentar? No, profe, todo bien. Por cierto, me acabo de acordar algo ahorita que vi Wikipedia. Hay que dejar algo bien claro. Wikipedia no es una cita que ustedes puedan citar como tal, ¿no? Pero cuando no tienen como que ni idea de qué están buscando o por dónde empezar, como consulta para ustedes, para saber dónde buscar, pueden iniciar, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le dije a una compañera suya, a Esmeralda, si no me equivoco, que buscara que era una red social, ¿no? Dice, es una estructura compuesta por un conjunto de actores y uno o más lazos o relaciones definidos entre ellos, ¿no? Su estudio se remonta a los años 1930. Y bueno, pueden irse ya hasta abajo, ¿no? Para buscar esto, ¿no? Las referencias y irlas consultando, irlas viendo, ¿no? Ver, por ejemplo, aquí hay una del 54, ver si encuentran estos son más recientes, aquí hay uno de 1940, otro del 57, ¿no? Que son complicados de hallar, pero puede ser que sí, ¿no? 2008, 2011. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía esto de la red social, es eso, es que es realmente anterior a Internet, ¿no? Y estas son las características, personas que comparten un lazo, ¿no? O más definidos entre ellos. Por eso le decía a su compañera, busque cosas como de 1970, 1980, porque las relaciones sociales han sido muy estudiadas y las redes sociales también. Solo que últimamente está muy acotado a Facebook y eso, ¿no? Pues por ahí quedaba eso pendiente y ahí para que se quede. Regresamos a la clase. Bueno, todo esto es parte de la clase. Regresamos a la diapositiva y dice, nos sentimos libres siempre y cuando nuestra imaginación no exceda nuestros verdaderos deseos. Uno jamás llega a poner a prueba sus capacidades realmente. Los humanos saben cómo actuar en la mayoría de los casos y rara vez se enfrentan a una situación que no esté señalizada. Agostando o recortando el deseo y la imaginación o ampliando la capacidad de acción, dice, la libertad no puede obtenerse en contra de la sociedad. ¿Alguna vez les ha pasado, a ver, platíquenme para hacerse un poco más interactivo, una situación en la que de veras no hayan sabido ni qué hacer, ni cómo responder, que se hayan quedado así como congelados? Platíquenme algo, por favor. ¿O siempre han sabido cómo reaccionar, ¿no? Bueno, bueno, a mí me pasaba mucho con los albures. No los entendía, así que me quedaba pensando en todo lo que me decían, pero no entendía nada y no podía responder. Ok, sí, es una situación rara, ¿no? Pues empiezan a reír y tú dices, ¿de qué nos reímos, no? Sí, sí, también me ha pasado. ¿Alguien más? Chicos, chicas. En los chistes yo a veces no agarro bien la onda del chiste y es como todos se ríen y yo como, pues de qué están se riendo, ¿no? O sea, no sé de qué se trata el chiste y hasta como media hora, de eso se trataba ya. Ok, va, me parece bien. ¿Alguien más? A mí me pasa mucho cuando no comprendo muy bien el inglés y luego cuando están hablando así, me quedo y me preguntan algo en inglés, no sé qué hacer, no sé qué decir y ya luego pues no sé, como que me quedo estática. Ok, ese es un buen ejemplo. Alguna vez siendo más chico, por razones médicas, viajaba más o menos seguido a Ciudad de México, ¿no? Unas 2, 3 veces por año. Y me llegó a pasar eso, que alguien hablaba en inglés, ¿no? Siendo yo más chico. Y como que me querían hablar y yo así como de... Porque pues no, la verdad no tengo ni idea de qué me está diciendo. Entonces pues no podemos tener realmente esa interacción. Muy bien, ¿alguien más?
Yo cuando, bueno, me pasa más así como, bueno, no es así como por generalidad, pero hay como vatos, así hombres, que a veces utilizan como palabras para referirse a otras cosas y yo a veces no lo entiendo. Como, es que no, ni siquiera se me viene un ejemplo a la mente, pero luego me están contando cosas así y utilizan otras palabras para referirse a otras cosas y entonces ya me salgo del contexto y nada más me quedo pensando como en esa palabra y qué significa y ya, o sea, me pierdo. Ok, sí. Pasa también con las generaciones más jóvenes, ¿no? Llegan a tener, digamos, sus chistes locales, ¿no? Que lo sacaron de alguna serie, de alguna caricatura que ellos ven y que nosotros no consumimos. Y también parece que no le entendemos nada, ¿no? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿recuerdan cuando los inscribieron y o se inscribieron a la secundaria? Sí, A ver, platiquen cómo fue, si se puede. pues iba yo con mi mamá y fuimos a la secundaria como a dejar, creo que mis papeles y ya, yo la acompañé y entramos al salón y y ya yo nada más como, bueno, yo la quise acompañar como para conocer bien la secundaria antes de ya, que fuera mi primer día, como para tenerla bien, o sea, como para no confundirme de salón o algo así en el primer día, como que hice un análisis antes y ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más que me pueda compartir su experiencia? Yo cuando fui la primera vez a mi secundaria, aparte de ir a entregar los papeles, fui a medirme los uniformes. Pero creo que ya eran los últimos días, entonces como que todo fue muy, muy rápido y mamá andaba como muy apurada, no sé. Y también ahí la secretaria estaba como metiendo y sacando papeles y firme aquí, 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 aquí. Y pues yo nada más estaba ahí viendo aburrida, porque pues no había mucho que ver en la secundaria. Ok, muy bien. Ustedes dos, compañeras, platiquen cómo fue su proceso de inscripción a la universidad. Primero tuvimos que ir como a no me acuerdo cómo se llama, como una plática de inducción, pero eran todas las licenciaturas. Entonces ese día pues yo fui sola y ya estando ahí, pues eso fue como la plática donde te explican pues muchas cosas de la universidad y ya después de eso, subí con la coordinadora para preguntarle unas dudas que tenía de los pagos y de la carga de materias y ya tenía muchísimas dudas y pues ni más, o sea, era como fue más independiente de mí y pues ya, nada más eso. Ok, muy bien. Alex, Pues como yo hice examen en la segunda vuelta, pues no me tocaron esos cursos que dijo Noemi. Y me acuerdo que pues simplemente pues fui a pagar y ya se supone, yo había visto que iban a dar esos cursos cierta semana y fui, pero creo que todo estaba vacío. Entonces me dijeron, no, ya pasaron. Y yo, ah, ok, bueno, gracias. Y pues ya me tuve que esperar una semana más y pues ya eso fue todo. ok, muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque forma parte de lo que estamos viendo. Es decir, aunque eran situaciones nuevas, por ejemplo, inscribirte a la secundaria, creo que la gran mayoría pues es acompañado de tu mamá, de tu papá, ¿no? De algún familiar. Y pues tú vas y calladito y si acaso dirás tu nombre, ¿no? Y estarás viendo pues, cómo va a ser tu escuela. Y a lo mejor ves a alguno que sea tu compañero, pero no es el momento como interactuar, ¿no? Pero cuando uno ya llega a la prepa, a la universidad, pues de repente ya no dejan entrar a tu mamá, ¿no? O a tu papá o a tu familiar. Y es lo tienes que hacer tú solo porque, oh, resulta que ya eres adulto, ¿no? Y a veces me pasa, ¿no? Como en mí uno tiene muchas dudas de todo, pero a ver, ¿firmo aquí o firmo acá, no? ¿Firmo en la raya o donde está el nombre? ¿Pongo mi nombre o por qué aquí mi nombre y firma y acá nada más el nombre? O sea, es decir, entramos a una nueva etapa de protocolos que no dominábamos, que quizás no habíamos tenido experiencia, ¿no? Salvo algunas excepciones como siempre, y nos enfrentamos a una nueva realidad. No obstante, en esa nueva realidad
aún así sabemos ciertos protocolos, ciertas conductas que debemos de seguir, ¿no? Como a quién preguntar, a dónde me acerco, qué voy a hacer. O sea, vamos desarrollando estrategias para actuar. Pero rara vez realmente nos afrontamos a una situación en la que no estemos para nada preparados, ¿no? Eh, una situación que nos sobrepase en nuestro entendimiento, en nuestra percepción del mundo. Y esto se le suma el hecho de que no muchos de nosotros conocemos nuestras capacidades reales, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ahorita que están los Paralímpicos, ¿cuántos de nosotros alguna vez tendremos o habremos tenido la oportunidad de probar cuánto podemos saltar, ¿no? O sea, si salto de longitud, o salto de altura, o lanzar un disco, o lanzar el martillo, o lanzar la bala, o correr 400 metros, ¿no? O sea, son cosas que a uno por lo general se le escapan, ¿no? O sea, uno cuando es chico va tratando de, puedo brincar más, ¿no? Ahora llego más alto, esa rama que no la alcanzaba hoy sí la alcanzo, ya alcanzo el techo, ya alcanzo los carteles de Walmart, no sé, uno puede ir como parte del juego, explorando su cotidianidad, explorando su mundo y a su vez conociendo las limitaciones de su cuerpo. Pero llega a un punto, no sabe especificar cuándo, en cada uno es diferente, donde ya vamos con una base y raramente nos salimos de ese protocolo, de esa base, ¿no? O sea, cuando yo les pregunto o les dejo una tarea, busquen esto, pues muchos irán directamente a Google, algunos irán a Redalyc, ¿no? Algunos irán a la biblioteca de la universidad, y algunos a lo mejor le preguntarán a alguien, un amigo de un semestre adelante, ¿no? O a su papi o a su mami, no sé. Y muy pocos a lo mejor dirán, voy a ir a la biblioteca del estado a preguntar, ¿no? O muy pocos dirán, no, primero le voy a preguntar a Dios que me guíe, ¿no? O muy pocos entrarán a lo mejor en un buscador en inglés o iniciarán buscando en YouTube, ¿no? O sea, cada uno tiene su estrategia y difícilmente la cambia. ¿Por qué? Porque esa estrategia ha demostrado ser útil la mayoría de las veces y continuarán con eso. El cerebro, compañeros, es un músculo maravilloso. Bueno, creo que ni para empezar ni siquiera es músculo, pero se le dice como músculo, ¿no? Es un órgano maravilloso, pero es muy flojo, ¿no? O sea, hay que quedarse con eso. Y no es, ojo, no es que la persona sea floja, o sea, nada que ver. El cerebro es flojo, es decir, una vez que ha procesado algo, no lo va a volver a procesar, ¿no? O sea, hay cosas que hacemos en la cotidianidad que no nos ponemos a pensar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un frasco, ¿no? Estas son las vitaminas, lo que usted quiera. ¿Cómo sabe el frasco? Pues de acá arriba, ¿no? Pero ustedes no lo piensan, o sea, esto es algo que se llama memoria mecánica, ¿no? Así. Que está muy apretado el frasco y no lo puedo abrir. Segundo acto, si está muy apretado el frasco me pongo una ropa, ¿no? Para hacer más agarre, y lo abro, ¿no? Que aún así está muy apretado. Segundo es golpearlo, ¿no? No se ve, pero golpearlo así, a ver si se abre, ¿no? Y si no, bueno, a ver, juego un encendedor o le meto, o sea, es decir, el cerebro ya tiene pregrabadas varias cosas que hacer para poder lograr el fin, que es abrir el frasco. Difícilmente alguien se quedará, ¿cómo abrir el frasco? A ver, y analizarlo, ¿no? Y revisarlo. Pues tiene trampa para niños, ¿no? De sumir y girar y se abre más rápido. O sea, ¿por qué no hacemos eso? Porque nos quita mucho tiempo. O sea, pensar desgasta y pensar cansa y pensar quita mucho tiempo. Actuamos por patrones, por rutas en nuestro cerebro que ya están establecidas, que ya están claras, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme un momento aquí. Voy a dejar de compartir. Y aquí tengo una opción que se llama esto. Una pizarra nueva. Compartir. No, pero no, una persona no. Para cambiar. Un segundo. Un segundo más. Espérame, esto casi nunca lo uso. No están viendo una pizarra, ¿verdad? No, profe. Qué bueno. Dime un segundo. Aquí. Ahí.
Noemí levantó la mano, creo. ¿Qué pasó, Noemí? Bueno, lo que está comentando lo relacioné como a lo de los videos que nos puso a ver, que había, no recuerdo cómo se llamaba, pero eran como respuestas como predeterminadas, que de alguna forma ya sabes cómo actuar, que explicaba que era una que actuaba rápido y la otra que se tardaba como más en procesar las cosas, pero que la mayoría de las veces utilizamos la que es más rápida. Ah, ok, ajá. Sí, la instintiva o de corto y la de largo, ¿no? Ok, va. Sí, va relacionado. Muy bien, gracias, Noemí. Ahí ya se ve la pizarra, sí, ¿no? Ya. Tenemos una parte de nuestro cerebro, ustedes lo pueden buscar, se le conoce como cerebro reptiliano, curioso, o eh, cerebro instintivo, que es más o menos esta parte que está aquí. La mayoría de los procesos que hace el cerebro pasan por aquí siempre. Y la mayoría de las decisiones, tristemente, se toman aquí. ¿Qué es lo instintivo? Por ejemplo, ¿también ven mi cámara o solo ven la pizarra? Se ven ambos. Ah, perfecto. Lo instintivo es que si yo estoy jugando con mi pelota, ¿no? Así. Y de repente se me cae, o sea, esa reacción que hago así como, pues es como lo instintivo. Trato como de cacharla porque sé que puede tirar algo, puede hacer otra cosa, pero yo no lo pensé. Mi cuerpo reaccionó como tal. Técnicamente hablando, sí lo pensé. ¿Qué parte lo pensó? Esta parte que está aquí, ¿no? Del cerebro, la parte instintiva. Cuando me dicen buenos días, yo no pienso, le contestaré, ya es tarde, ¿no? Bueno, no es tan bueno el día porque fíjese que mi profe me cae gordo y me da clase que no me gusta, ¿no? No, le digo buenos días, ¿no? Es lo más común. Cuando está un semáforo que se pone en rojo, yo freno, ¿no? No me pongo a pensar en, aquí el rojo significará alto, significará siga, ¿no? O sea, no, es instintivo, ¿no? Y pasa con muchas cosas, es decir, el problema es que esta parte luego toma decisiones importantes que no debería de tomar. El resto del cerebro, ¿no? Todo lo demás, bueno, está dividido en muchísimas cosas. No somos expertos en el cerebro, pero bueno, ya saben, los hemisferios artísticos, los hemisferios racionales, ¿no? Pero toda esta parte es como del proceso largo, como lo que decía Noemí. Lo otro es como del proceso corto, está acá. El cerebro, cuando aprende, me voy a crear, esto dejémoslo por acá, ¿no? Digámonos a este lado que está acá a la derecha. El cerebro cuando aprende, crea, tengo uno más, ¿esto qué es? A ver, esto, subrayador, listo, pincel, listo, rotulador, rotulador. Tiene, el cerebro cuando aprende algo, lo aprende así, neurológicamente hablando. Es decir, esto es una sinapsis, una conexión entre neuronas. Estamos aquí dentro de esto a nivel microscópico. Que aprendió a caminar. Muy bien, es esta es la conexión de caminar. Que aprendió a correr. Pues se deriva de aquí y esta es la sinapsis de correr. Que aprendió a caminar muy despacio, por eso y motivo, a hurtadillas. Se desprende de acá, ¿no? Que aprendió a saltar, ¿no? Bueno, saltar viene de aquí, ¿no? Que aprendió a rodar. Bueno, rodar sería quizás otra acción que está por acá, ¿no? Que aprendió a rodar mientras corre, ¿no? Entonces viene como por aquí así la sinapsis. Y así el cerebro se va conectando. Cada vez que vas a caminar, haces esta ruta, ¿no? O sea, la misma, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que vas a rodar, la misma ruta, una y otra vez. A caminar hurtadillas, una y otra vez. Cuando alguien sufre algo, ¿no? Por ejemplo, que tuviera un accidente y perdiera una pierna, pues ya no camina con este proceso. Es decir, si utiliza este aprendizaje se va a caer. Ahora tiene que aprender a caminar con la prótesis, ¿no? Entonces se abre una nueva forma de cómo caminar, ¿no? Y si esa persona, un atleta paralímpico, tiene, digamos, que saltar, se conecta, ¿no? La parte de saltar a la nueva forma de caminar y va haciendo nuevas rutas. En la medida que nosotros, como se borra con esto, le permitimos a nuestro cerebro generar más y más caminos, nos volvemos personas más abiertas, con mayor capacidad de observación,
de análisis, de entendimiento, ¿no? Yo diría más empáticas. Y vamos haciendo que el cerebro trabaje bien. ¿Cómo se llama? Quiero borrar todo. Bueno, lo borro así. Y ahora, vámonos por ejemplo a la parte del conocimiento, ¿no? Que la persona aprendió a usar Google, ¿no? Pues así. Aprendió a usar Redalyc, ¿no? Ok. Aprendió a usar Edurnet, la biblioteca del IXU, la otra biblioteca, YouTube, Google para Google Academic, data de Banco Mundial, data de Fondo Monetario Internacional, data de INEGI, data de CONAPO, data de Ceneval, ¿no? Data del estado de Hidalgo, ¿no? Que aprendió, por ejemplo, por acá a hacer mapas en ArcGIS, mapas en QGIS, mapas en mapa digital, ¿no? Que aprendió a usar SPSS, ¿no? Pues por acá, SPSS, que aprendió a hacer Python, que aprendió a usar Stata, que aprendió a usar Excel, ¿no? Que sabe hacer presentaciones en PowerPoint, pero también las sabe hacer en Canvas, pero existe otro software, ¿no? Y esto se va ramificando. Entonces, cuando se presenta una situación nueva, ¿no? Como por ejemplo que alguien les diga, quiero un ensayo para tal fecha donde prueben el tema que ustedes quieran, que tomar Coca-Cola es malo, ¿no? Entonces el cerebro agarra y empieza a recorrer, investigación, ¿no? Google, esto, el otro, ok, información data, necesito buscar acá, ¿no? ¿Dónde la presento? Me agarro SPS, ¿no? Puedo poner un mapa de las regiones más afectadas y todo esto lo subo a Canvas, ¿no? Y hago un resultado final, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasa cuando voy a agarrar acá otro pedacito acá abajo, ¿no? Cuando una persona el único camino que hizo, entonces, sí, Google, primer resultado, ArcGIS y Excel. Y le piden un nuevo trabajo, pues es fácil, ¿no? Y puedes salir adelante. Pero cuando te piden un trabajo del que no tienes ni idea, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de movilidad social como tal, no todos lo conocen, ¿no? Lo que yo les he platicado de la movilidad académica. Digo, de la movilidad económica. Entonces, vas, ¿no? Usas tus rutas de investigación, usas tus rutas de acceso a la información, tus rutas de procesamiento de datos, ¿no? Tus rutas de elaboración de mapas, tus rutas de presentación de la información, y aquí digamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tendrías 5 elementos que te pueden brindar una solución. Y acá, bueno, tienes un solo mecanismo que si falla, no encuentras la solución. Y acá aciertas. Y esto puede parecer muy simple, muy chistoso, ¿no? Pero créanme qué pasa, ¿no? Voy a dejar de compartir la pizarra. Les comparto lo que estábamos viendo en la clase. No, y lo paso para acá. No me equivoqué. Dame un segundo. Ahí se ve la clase, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Nos vamos acá. Le damos Google. Y le ponemos movilidad social. Sí, profe. ¿No? Y a mí me sale este resultado porque es el que más uso, pero a ustedes seguramente les saldría ¿no? Pues aquí, movilidad social. Es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan las personas dentro de un sistema económico, ¿no? Pues esta es mi respuesta, ¿no? Me voy acá, abro, ¿cómo se llama? Documentos, Google. Y me voy aquí, me voy a presentaciones, comience ahora. Solo usted. Siguiente. Nótese que nunca había hecho esto. Se supone que debo de tener acceso directo. Bueno, abrimos un PowerPoint. Ahorita les comparto el PowerPoint.
compartir, una ventana, PowerPoint, siguiente, ¿no? Aquí nada más le pongo clase quinto, aquí abajo ignoro el nombre del profesor, nada más pongo el mío, ¿no? Aquí abajo nada más le doy una nueva diapositiva, pongo la información, si acaso medio le borro eso para que no se vea que lo copié de internet, lo pongo en cursiva, ¿no? Me voy a ideas de diseño, ay, que me lo ponga así bonito, me voy acá, ideas de diseño, ¿no? Que me ponga que se mueve para que el profe diga, ay, sí, hace cosas muy bonitas, ¿no? Y aquí porque soy bien considerado al final le pongo gracias, ¿no? Me voy a ideas de diseño, que me genere uno de estos que se ve bonito, ¿no? Y si acaso llegaré a copiar esto de aquí y lo pongo acá para que se vea más grande y ya, ahí está mi presentación, ¿no? Entonces, ok, sí, está bien, ¿no? Tiene 5, ¿no? Me voy a regresar a internet. Esa no es esta. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchas otras herramientas, ¿no? Creo una nueva ventana. Me pongo a ver movilidad social, ¿no? Y empiezo a ver directamente las páginas. Esta es una fundación. Este es el INCO, ¿no? El INCO es un instituto significativo, ¿no? Entonces puede ser que tenga una mejor información sobre esto. Ah, ok. A ver, ¿de dónde salió esta gráfica, no? Y me topo acá. Ah, ok. Fuente propias de la ESRU EMOVI 2017, ¿no? ¿Qué es la ESRU EMOVI? ESRU EMOVI 2017, ¿no? Ah, ok. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué me sale? Ah, ¿qué es el CEI, no? Ah, bueno, es un centro de estudios. Ah, aquí está la encuesta, ¿no? Aquí están los documentos. Ok, se ha hecho en más de una ocasión, ¿no? ¿Qué es esto de publicaciones? A ver, ¿qué hay en publicaciones? A ver, libros, ¿no? ¿Habrá libros? Me meto a libros, ¿no? Ah, ok. Entonces me meto, por ejemplo, a este libro. Ah, ok. Bueno, me dice que se trata, ¿dónde lo puedo comprar? Ah, ok. Pero de repente me meto, por ejemplo, a este libro y me dice que se puede descargar. Oh, ok, o sea, entonces tengo todo un libro editado completo sobre el tema de movilidad social gratis, ¿no? Entonces, si ese está gratis, pues entonces enséñame todas las publicaciones porque seguramente habrá más publicaciones son gratis, ¿no? Y me voy aquí, México, el motor inmóvil. Y efectivamente, ¿no? Lo puedo descargar gratis. Y todos estos hacia abajo se pueden descargar gratis, ¿no? Movilidad social, población y desarrollo y crecimiento. Muy bien. Y ahora me voy, por ejemplo, aquí a Banco Mundial. ¿Existirá el indicador, ¿no? de movilidad social? ¿Tendrán algo? Y busco, no hay movilidad social, ¿no? Y pienso, pero ¿cómo se escribe movilidad social en inglés, no? Y sería social mobility, ¿no? Vamos a ver qué me sale. Tania no la conozco, Wikipedia, este es un journal, este es un curso, el mismo instituto, ¿no? Hace lo mismo. Puedo ir buscando por organizaciones. Le voy a poner Banco Mundial. A ver qué sale, ¿no? Y aquí movilidad, pero aquí dice el transporte es fundamental. No es la movilidad que me interesa. Esta sí, la movilidad económica, ¿no? Me meto. Y es una nota, la puedo revisar. Y estoy interesado a lo mejor en un texto, en un PDF, le pongo más sencillo aquí, PDF, ¿no? Y veo que me saldría en inglés. Pero a lo mejor, si yo estoy buscando un indicador, necesito a lo mejor un dato, ¿no? Entonces a lo mejor le puedo poner data y a ver qué me sale, ¿no? Y ir revisando. Y a lo mejor con data, ¿no? A ver, esta página es interesante, veamos. Social Mobility Index, ¿no? Index. A ver, entonces, si con data me dio index, a lo mejor le puedo poner index, ¿no? Y, por ejemplo, me sale esto. Y pum, ¿no? Le doy a otro super trabajo que es Global Social Mobility Index 2020, ¿no?
y veo que está aquí todo el trabajo y digo, a ver, lo puedo descargar en PDF, ¿de qué se trata? Y pum, ¿no? Otro libro gratis, 218 hojas, donde aquí es lo más reciente que hay en movilidad social. Pero si yo no hablo inglés, si yo no domino buscar con Google como tal, como palabra, ¿no? Tal vez no llegue hasta allá, ¿no? Tal vez me quede. Y tengo todavía muchos otros recursos que explorar, ¿no? Me puedo meter a YouTube y le pongo aquí movilidad social. A lo mejor yo soy más auditivo y tengo uno de la UNAM, tengo otra del mismo Instituto Espinosa Iglesias, del CEI, ¿no? Y puedo ir viendo alguna que otra cosa. Vengo aquí promoviendo la movilidad social del Colegio de México. Ah, ok, muy bien. Y a lo mejor buscando eso algún día me metí, ¿no? Y el Colegio de México tiene un buen de videos y sobre todo listas de reproducción por los temas o por diferentes temas, ¿no? Que han ido tocando. Ay, que me están pidiendo que hable sobre la vida cotidiana. Ah, me acuerdo que en el colegio había una sección de vida cotidiana. ¿Qué es esto del informe de desigualdades? Esto lo vamos a ver para el segundo parcial, ¿no? Ah, pues aquí está, ¿no? Que mi profesor me habló de Albert Camus. Ah, pues a ver qué hay de Albert Camus, ¿no? Mientras lavo trastes me pongo un video. Es decir, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir una vez más. Necesitamos una aplicación que haga mejor esto. Me regreso a esta, ¿no? A la Jam, a la pizarra. Y es esto. Si voy a volver a borrar, ¿cómo borro todo? Ah, así. Si yo tengo conocimientos académicos, pero también tengo conocimientos de algún curso sobre quizás biología, pero también tengo un curso sobre música porque me gusta, pero también alguna vez estudié algo sobre cine, ¿no? Voy permitiendo que estas vayan brincando, ¿no? De un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, y de repente paso de tener 4 o 5 opciones a tener más opciones, ¿no? Para solucionar el problema que tú quieras, que tú me pidas, ¿no? Que me están hablando de leyes y no sé dónde hay leyes. Ah, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, Google, ¿no? ¿Qué ley quiero? Pues es que ni siquiera sé cómo se llama, ¿no? O sea, quiero una ley medio ambiente. Ok. ¿Y será esta, no? ¿O será esta? Pero la quiero a nivel estado. Este es de Semarnat, de Gov. Ah, pero si yo me voy a Congreso del Estado de Hidalgo, ¿no? Y me meto aquí donde dice leyes vigentes, ¿no? Le cambiaron la carátula. Resulta ser que todas las leyes vigentes para el Estado de Hidalgo están aquí, ¿no? Lo único que yo tendría que hacer es buscar, ir leyendo una por una hasta que me tope con la ley que estoy yo buscando, ¿no? Mejor quería para el manejo sustentable del maguey. Yo no sé si sabían que había una ley para eso. Para la atención y sanción a la violencia, ¿no? Para la ley de la familia, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Prevención y atención y erradicación de la violencia, ¿no? A mejor son 145 leyes vigentes que puedo consultar directamente desde aquí, ¿no? Y no tengo que estar esperando a que Google me dé esto por defecto. En la medida que ustedes se vuelvan... Ay, no les compartí esa pantalla, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Va de nuevo. Ustedes le ponen Congreso del Estado. Aquí donde dice leyes, ¿no? Y aquí están todas las leyes, ¿no? Y la que ustedes quieran la pueden ver. Ya está pasada. Ley al fomento del desarrollo energético sustentable para el Estado de Hidalgo, ¿no? Y la pueden encontrar y la pueden buscar. Y esto es lo importante me regreso a nuestra presentación, de buscar esa libertad, ¿no? De buscar más escenarios de cómo actuar, de pensar escenarios futuros, de visualizar otros elementos, otras formas de planear, otras formas de hacer las cosas, ver cómo se resuelven en otras partes del mundo, en otras partes del país los problemas,
para realmente de eso adaptarlo y llevarlo a mi realidad, ¿no? Nos dice, en la sociedad en la que vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma, ya no reconoce la alternativa de otra sociedad. Nuestra crítica, por así decirlo, no tiene dientes, es incapaz de producir efectos en el programa establecido para nuestras opciones de política de vida, ¿no? O las políticas de vida. Lo que esperan los administradores del establecimiento es tan solo y nada menos que los dejen tranquilos y no los molesten. Y como pagan, bueno, también exigen, pero esas exigencias se quedan ahí en el tintero, ¿no? Pasamos de un sistema líquido a uno sólido, a uno rígido, a uno que no se mueve, a uno que no cambia, a una sociedad que no encuentra nuevas formas de actuar, de protestar, de cambiar, de ayudarse, de coactivarse, ¿no? Y aquí viene un concepto interesante. El panóptico y el gran hermano siempre vigilan. Lo voy a dejar hasta ahí. El día lunes tienen su examen. El martes tenemos clase normal y el jueves daremos revisión de examen. Le encargo a quien quiera que investigue un poco acerca de qué es el panóptico y a qué es la idea del gran hermano. A ver qué le sale. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Puedes repetir lo que vamos a investigar, por favor? ¿Qué es el panóptico y qué significa el gran hermano? ¿Alguien más? A mí me pareció interesante lo que analizamos hoy porque en segundo semestre habíamos leído algunos capítulos de la modernidad líquida, pero lo analizábamos, por lo que recuerdo, relacionado al nuevo orden y la disolución de los sólidos, y se ejemplificaba como, por ejemplo, la institución de la familia, o incluso hablábamos del trabajo. Entonces ahora lo vemos como desde otra perspectiva y pues me parece muy interesante. Ok, muy bien. Claro, los elementos sólidos anteriores, ¿no? Como la familia y otras instituciones, están evolucionando, se están incluso algunas desintegrando. Se hacen muy... No solo líquido, no solo lo vean como el flujo de agua, ¿no? Que sí es así, sino responde mucho al dinero, a la inmediatez, ¿no? A los mercados internos. Y eso empieza a generar una nueva sociedad sólida, ¿no? Una sociedad que, aunque ha cambiado muchas cosas y muchas otras han atenuado, no pierde y no deja de percibirse como X sociedad y no se percibe como otra. Pero sí, muy interesante. Me da gusto que lo hayan leído un segundo. ¿Alguien más? ¿Los aburrí? ¿Les gustó? No, profe, ya jubílese, no sé. A mí sí me gustó la clase, profe. Va, gracias, Avisaí. Con ustedes más que suficiente. Chicos, chicas, los veo el martes, ¿va? El lunes en teoría tienen que hacer su examen, ¿no? Pero se va a cerrar hasta el martes. Cuídense, que estén muy bien, les mando un abrazo. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.